Tipos de textos. Se conoce como un texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que transmiten las ideas de un autor. Los textos se clasifican en 4 tipos: textos expositivos, textos argumentativos, textos narrativos, textos descriptivos. ¿Qué son los textos descriptivos? Son los que informan sobre diversos temas, exponen las ideas de forma clara y precisa, para que sean entendidas por el receptor. Sus características son: objetividad. No se expresan opiniones personales sobre el tema. Precisión conceptual. Se recurre a definiciones, citas de autoridad, descripción, formulación e hipótesis. Ausencia de palabras con doble sentido o imprecisas. Se logra con un lenguaje técnico y científico, en correspondencia con el área del conocimiento. Leeremos un párrafo en el que identificaremos las características del texto expositivo. Leer el texto. Objetividad. No hay opinión del autor sobre los Yanomamis. Hay precisión conceptual, hay datos precisos, como por ejemplo, que los Yanomami de Brasil habitan en un territorio de 9.6 millones de hectáreas. Uso de términos exactos como hectáreas y reserva de la biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare. Texto argumentativo. Los textos argumentativos son aquellos en los que se presenta una serie de razones con el propósito de convencer de una idea a uno o a varios receptores. Características del texto argumentativo. Los temas son controvertidos y polémicos, es decir, tienen defensores y detractores con posturas enfrentadas. Siempre existe una tesis o punto de vista que se quiere defender o debatir. Utilización de razonamientos argumentativos fundamentados, con citas de autoridad, datos, estadísticas, ejemplos, etc. Ahora leeremos un breve texto argumentativo para identificar las características recién mencionadas. Hay una tesis que se defiende. Lograr su superación es la clave para aumentar el número de los dadores solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas. Es un tema controvertido, trasplante de órganos. Hay un argumento en el que se expone que se debe superar el temor a la existencia de procedimientos clandestinos, ya que intervienen varios equipos médicos altamente especializados. Textos narrativos. La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le sucedieron a unos personajes en un lugar. Es decir, cuando contamos algo que nos ha sucedido, que hemos soñado o contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Existen muchos tipos de narraciones. La leyenda, la epopeya, la fábula y el cuento. Una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos de ficción, a menudo sobrenaturales, que se transmite de generación en generación. Se ubica en un tiempo y lugar que le resultan familiares a los miembros de la comunidad. Algunas leyendas en Nicaragua son la carreta nagua, el cadejo y el padre sin cabeza. Las epopeyas son narraciones en verso sobre hazañas legendarias de héroes. Las epopeyas antiguas hacen referencia a lo sobrenatural, a las guerras, los reyes y los guerreros humanos,
Las epopeyas más famosas que existen son la Ilíada y la Odisea. La fábula son relatos breves escritos en prosa o en verso, en los que los protagonistas son animales que hablan. Las fábulas se hacen con el fin de educar y por ello, al final de estos relatos, se presenta una moraleja, que es una lección o enseñanza para el lector. El cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizado por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. Puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la ficción. A continuación, leeremos un ejemplo de texto narrativo, en concreto un cuento. Leer el cuento. Textos descriptivos. Son los textos en los que se presenta a través de la palabra, mediante la explicación de diversas partes, cualidades o circunstancias de una persona, animal o cosa. Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de lo descrito. Leer o escuchar una descripción es muy similar a ver una fotografía de lo que se describe. Hay diversos tipos de textos descriptivos. La prosografía es la descripción de la apariencia o rasgos externos de una persona o de un animal. Por ejemplo, ella es morena, cabello negro, baja, ojos café, etc. La etopeya es la descripción del carácter, las acciones y las costumbres de una persona. Por ejemplo, Don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real.